Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. En Nesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Nesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Buenos días amigos. Esta mañana de miércoles 18 de septiembre del 2019, en este subprograma Mundo Enigma. Bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comenzar esta mañana recordándoles que el próximo día 19, mañana, va a haber un simulacro, un mega simulacro de esto que nos ha en muchos casos sorprendido de repente, pero que estos simulacros son para que no nos sorprendan los terremotos, los temblores y este tipo de situaciones, este tipo de cosas que inopinadamente aparecen y de repente nos crean conflictos, es decir, estos famosos sismos, estos famosos temblores. Entonces vamos a hacer un simulacro, un mega simulacro mañana, recuerden, para que no los agarre de sorpresa esta situación. Y bueno, pues de esa manera comenzamos esta mañana con un saludo a todos los habitantes de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene muchas aristas. Son temas que de repente parecieran surgir, pero son más viejos que la misma humanidad. Hoy tenemos un tema que es la familia narcisista. ¿Recuerdan ustedes cuál es la fábula de Narciso? Es una fábula griega, por eso les comento que son situaciones que tienen bastante tiempo sobre la faz de la tierra. Uno de los enigmas más constantes, más comunes, desde la formación misma de la humanidad, desde la creación de las sociedades, ha sido el enigma familiar, el paradigma enigmático de la familia. Es un paradigma que se ha ido estableciendo con el paso del tiempo y que ha ido cambiando por las influencias y las necesidades sociales. El núcleo de la familia se ha ido modificando a partir de los primeros años de la humanidad, de la primera infancia de la humanidad, donde era distinta la dinámica de formación de la sociedad. Después se consolidó o se fue direccionando, se fue formando o conformando a través de núcleos que después se llamaron familias. Bueno, pues esta mañana en la producción y los controles está el buen Vampi y Danny Boy. Nos están ayudando aquí a
a llevar a cabo este programa que promete ser sumamente interesante. Pongan atención, van a ver que muchas de las cosas que se van a mencionar esta mañana aquí, puede ser que ustedes las estén viviendo, porque la mayoría de las familias, sobre todo en Latinoamérica, tendemos a tener este tipo de rasgos narcisistas familiares. Y bueno, pues para comenzar, vamos a recordarles la fábula de Narciso. Sean bienvenidos y miren, Narciso era hijo del dios Boecio, del río Cefiso y de Liriope. Liriope era una ninfa acuática. Narciso era un joven apuesto que despertaba la admiración de hombres y mujeres. Cierto día en el verano, Narciso descansaba tras la casa junto a un lago de superficie cristalina que proyectaba la imagen de este personaje de Narciso, del hijo de Cefesio y Liriope, con la que quedó fascinado, es decir, se enamoró de sí mismo, se enamoró de su propia imagen. Esto hace alusión a lo que nosotros consideramos, o lo que yo considero como la ponderación de nuestra propia imagen, como lo que yo considero como el imaginario personal, aquello que nosotros hemos construido en torno a nuestra propia personalidad. Nosotros tendemos a idealizar nuestra imagen generalmente, tendemos a pensar que sabemos lo que no sabemos, que entendemos lo que no entendemos y que somos lo que no somos y que podemos lo que no podemos. Entonces hacemos de repente una idealización de nuestra propia persona. La imaginación propia sería este lago donde Narciso ve proyectada su propia imagen y queda uno fascinado consigo mismo. Narciso se acercó al agua y se enamoró de lo que veía, hasta tal punto que dejó de comer y de dormir por el sufrimiento de no poder conseguir a su nuevo amor, pues cuando se acercaba, la imagen desaparecía, se difuminaba. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos acercamos a nosotros mismos, ¿cuál es la forma de acercarse a sí mismo? La forma de acercarse hacia uno mismo es a través de la inspección, la introspección, de la búsqueda del conocimiento de sí mismo. Y entonces se desvanece esa imagen que hemos creado en nuestro imaginario, valga la expresión personal. Obsesionado consigo mismo, Narciso enloqueció. El joven murió con el corazón roto e incluso en el reino de los muertos siguió hechizado por su propia imagen, a la que admiraba en las negras aguas de la laguna Estigia. Recuerden ustedes que esta laguna Estigia es mencionada en muchos textos antiguos. Por ejemplo, en la Divina Comedia es el lago por el que atravesaban hacia el mundo de los muertos. Llegaba Caronte, se subían a la embarcación y los atravesaba hacia el mundo de los muertos, atravesaban la laguna Estigia. Aún hoy se conserva el término narcisismo para definir la excesiva consideración o el excesivo amor que tiene uno por sí mismo. ¿Ha visto usted a personas que siempre están hablando de sus logros? ¿O es usted una de esas personas? ¿Ha visto usted personas que siempre están tratando de presumir lo que han ido obteniendo a lo largo de la vida y de tener, digamos, una egoteca, una sala de trofeos que alaban su
su propia personalidad. El culto a la personalidad es hoy en día una de las cosas más comunes y más practicadas en toda la humanidad. Vea usted a estos futbolistas que anotan goles, se quitan la playera, muestran su musculatura, a estos personajes que buscan siempre destacar por encima de los demás, que buscan siempre mostrar una imagen cuasi perfecta, una imagen de pura perfección, y la perfección es una enfermedad por sí sola. Hay gente que siempre está buscando vivir o mostrarle a los demás que lleva una vida perfecta, y puedo decirle, sin temor a equivocarme, que nadie, ningún ser humano, tenemos una vida perfecta. La perfección es un mito y una enfermedad. Sin embargo, esta es una de las cosas en las que se cae muy a menudo, en buscar mostrarse ante los demás como alguien perfecto, y por consecuencia, cuando se forma una familia, seguirse mostrando como alguien perfecto ante la familia, seguirse mostrando como el ejemplo a seguir ante el cónyuge o la cónyuge, y ante los hijos y ante la sociedad que circunda a la familia. Entonces, ahí aparece este término de familias narcisistas. Un denominador común presente en las familias narcisistas es la necesidad del sistema parental de tener la prioridad por sobre las necesidades de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que están por encima de los hijos los padres. Es decir, los padres se convierten o se autonombran una especie de deidad infalible. Por eso le decía, cuando usted arrastra el narcisismo, llega al matrimonio y genera una imagen de perfección, genera usted una imagen de que usted es perfecto, de que los padres son sagrados y perfectos, entonces tiene los rasgos definitivos de lo que es una familia narcisista. En las familias narcisistas, las necesidades de los niños son solo secundarias con respecto a las de los padres. Es decir, las necesidades de los niños poco importan en relación con las necesidades de los padres. En este caso, en estos casos, los padres son siempre los que mandan, los padres son siempre los que deciden y definen todas las cuestiones que hay que desarrollar en relación a todo. Los padres son todopoderosos y los hijos son completamente imperfectos. Los hijos son alguien que no tienen pues ni voz ni voto, ni autoridad, ni reconocimiento en este tipo de personalidades narcisistas. Y bueno, pues para no caer en el narcisismo, vamos a hacer la primera tanda de saludos. Vamos a saludar a Ana Laura López, a Lucino Ortiz, a José Mendoza, a Marita Riande, a Leticia Lima desde Nueva York, que nos está viendo. Un saludo, un abrazo. Y continuamos, les digo, para no caer en el egocentrismo. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante, para ir enriqueciendo su programa Mundo Enigma. Decíamos entonces que los intereses de los padres son preponderantes por encima de los hijos.
en este tipo de familias, las familias narcisistas, los padres son los verdaderamente importantes y los hijos pasan a un segundo o tercer término. Se van también generando y gestando roles diversos. Esto lo vamos a ir viendo hacia más adelante en el programa, hacia el final del programa. Vamos a ver cuáles son los roles de los hijos en las familias narcisistas. Bueno, pues decíamos que en estas familias las necesidades de los padres van en primer lugar. Los padres deben responder, los hijos deben responder a las necesidades de los padres. La familia narcisista está consumida en tratar con las necesidades emocionales de los padres. No importa lo que sufra el hijo, las necesidades emocionales de los padres deben ser satisfechas. ¿Cuáles son las necesidades emocionales de los padres? Las que estos tengan, las necesidades que tengan los padres deben ser en las familias narcisistas, que esto es una cuestión enfermiza, no crean ustedes que es una cuestión digamos sana. Esto se ha hecho desde siempre, generalmente les decía yo que en las familias de origen latino es un poco más acendrada esta característica de vivir en torno al padre o a la madre. También saludamos a Guadalupe Corona, que se está agregando en estos momentos al programa. Bueno, decía yo que la familia narcisista está consumida en tratar de satisfacer las necesidades emocionales de los padres. Por ejemplo, una mala nota de un niño en la escuela, de una familia normal, el niño recibiría el apoyo de los padres. Se vería cuál es la problemática, se hablaría con el maestro, ese sería el procedimiento, digamos, normal. Se hablaría con el maestro, se hablaría con el niño mismo, se le diría ¿qué necesitas, mi amor? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Alguna cosa más? ¿Quieres que te apoye en las tareas? Etcétera, etcétera. Pero en el caso de la familia narcisista no es así. En el caso de las familias narcisistas, lo que sucede es que se empieza a castigar, se empieza a avergonzar al niño, se le dice que es un desobediente, que es un haragán, que avergüenza a la familia, o que quizá está buscando solamente llamar la atención. Se le reprende de manera severa. ¿Por qué? Porque está poniendo en entredicho la honorabilidad de la familia, porque está poniendo en entredicho la eficiencia de los padres, y esto deteriora y degrada la imagen narcisista que tiene los padres. Pueden ser ambos padres o uno de los dos padres de sí mismo. Puede ser, mire, en la experiencia que yo tengo cuando daba clases, un día reprobaron 2 alumnos un examen que hice yo. Yo daba clases de tecnologías de la información y la comunicación, que tiene que ver o está ligado o que antes se llamaba informática. Llegó el padre, que era uno de este tipo de personalidades, y me dijo: no pueden haber reprobado mis hijos porque yo soy ingeniero en sistemas. Yo le dije: bueno, usted es ingeniero en sistemas, sus hijos están aprendiendo, apóyelos. Pero el señor estaba como avergonzado y los reprendió delante de mí porque lo habían avergonzado a él. Esa es la personalidad narcisista. En este momento tenemos que irnos al primer corte. Y regresamos, no se despeguen
de su pantalla. Nos vemos en un momento. ¿Qué hace al mexicano un mexicano? Tener estómago de acero que soporta los chiles más picantes, una garganta fuerte para un grito de guerra, reír de nuestras desgracias, ser compadres de la muerte. Ser mexicano no es algo que se define, es algo que se siente en lo más profundo de nuestro corazón. Estas fechas patrias, ¡viva México! Radio Nesa, la radio de todos. ¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos a su programa Mundo Enigma. Las familias narcisistas. Estamos tratando este tema tan intrincado, pero tan común, tan cotidiano. Vamos a saludar a Antonio Caserra, a Mariposita Isa, a Irma Domínguez. Un fuerte abrazo, un saludo para todos ellos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre este tema, envíenlo aquí por mensaje para que podamos nosotros ir enriqueciendo el programa. Decíamos entonces que esto de las familias parentales es también una especie de culto a las deidades parentales, es decir, la sociedad en este tiempo, ya ahora un poco menos, pero digamos de la época, de la era victoriana hasta los años 60, 70, 80 y hasta la fecha, existe un culto exagerado hacia el padre y la madre, es decir, se considera al padre y la madre como una especie de mini dioses o de pequeños dioses. Nosotros se nos ha puesto delante de los ojos la idea de que el padre y la madre son infalibles. Esto no es cierto. El padre y la madre son seres humanos igual que cualquier otro y tienen sus fallas, tienen sus defectos, tienen sus virtudes que tenemos que ponderar, pero también tienen defectos y tienen, digamos que desatinos que nosotros tenemos que observar de manera objetiva para no perdernos en esa idea de generada por el narcisismo de este tipo de sociedades. Es como en las iglesias, como en las sectas, hay alguien que es el guía, por ejemplo, el sumo sacerdote, digamos, en cualquier religión o secta, y a se le atribuye infalibilidad. Es decir, se nos ha hecho pensar que ciertas personas son infalibles y que pueden guiar nuestras vidas y nuestras almas para conseguir los objetivos que estos mismos determinan. De la misma manera está construida la familia, sobre este tipo de base donde se nos ha hecho pensar también que el padre y la madre son individuos infalibles, y no, son individuos igual que nosotros, que tienen defectos, pero tienen la responsabilidad en este momento de guiarnos, de apoyarnos o de ayudarnos en el momento en que jugamos el rol
de hijos. En las familias narcisistas lo importante es la familia, su imagen, sus intereses, sin importar el sufrimiento que esto genere en los demás. El clásico ejemplo de las familias de este tipo es aquellas familias donde hay una tradición, digamos, vamos a poner un ejemplo donde hay una tradición vamos a suponer que todos han sido doctores de diferentes ramas, y entonces de repente uno de los miembros de esa familia, de los hijos de esa familia, opta por estudiar música. Entonces toda la familia se le echa encima. ¿Cómo vas a romper la tradición familiar? Todos hemos sido extraordinarios médicos, lo traes en tus genes, etcétera, etcétera. Y empieza la retahíla de reclamaciones, no solamente de los padres, sino de los hijos. Hay de los diversos roles de los hijos, y entonces este hijo se convierte en una especie de chivo expiatorio u oveja negra, porque es alguien que tiene un disenso con respecto a los planes que la propia familia ha tenido sobre este tipo sobre la vida, pues sobre el desarrollo personal, sobre el desarrollo profesional de sus miembros. De esta manera se han formado incluso las mafias. Recuerden ustedes, en las mafias está el padrino y están todos los que giran en torno a su alrededor, y los que cometen algún acto de deslealtad, los que no obedecen o llegan a traicionar o a disentir de lo que dicen el padrino o los padrinos, entonces son eliminados, ¿no? Obviamente en la familia esto no se hace de manera de facto, pero sí en muchos casos se les deja de hablar, se les deja de invitar a las fiestas, se les deja de considerar, se les deshereda en vida, en esta locura de crear una especie de pensamiento único familiar. Entonces, miren ustedes, aquí esto va generando sufrimiento. Es un culto como si fueran sectas, les decía yo. En las sectas, ahora que se han puesto de moda muchos de estos grupos de ayuda mutua, hay algunos, tienen una magnífica organización, una magnífica estructura de convivencia, que estos grupos de autoayuda, los de Alcohólicos Anónimos, les llaman las tradiciones. Las tradiciones es un cuerpo de normas, un cuerpo no son leyes, no son cosas estrictas, es un cuerpo de normas que les permiten convivir en grupo armónicamente. Por eso muchos de estos reemplazan, muchas de estas personas con la ayuda terapéutica de este tipo de grupos, logran sanar de estas imposiciones familiares, porque, por ejemplo, una de estas tradiciones dice que cada quien es libre de pensar, actuar y hacer lo que necesite o lo que tenga en perspectiva o en gana, le venga en gana hacer, obviamente sin perjudicar a otros. Esto no es una opción en las familias narcisistas. Por eso les decía, este tipo de grupos de ayuda mutua, como de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, todos estos grupos tienen su cuerpo de tradiciones que les permite convivir armónicamente. Esto se da en los grupos originales, los grupos que nacieron allá por 1935, en la ciudad de Akron, en Estados Unidos, pero no es igual en muchos
muchas escisiones que se han convertido en corrientes actualmente, donde hay una especie, un padrino o dos padrinos o una pareja que son los que se imponen narcisistamente y tratan de gobernar e imponer sobre el grupo, y se hace lo que estas personas dicen. Se han convertido, porque no respetan estas tradiciones, en grupos sectarios estos. Este es solamente un ejemplo, ¿no? En las religiones ha sucedido lo mismo. Muchos se han convertido en sectas donde hay un mandamás y todos los demás tienen que obedecer ciegamente, y les van, el mandamás les va dando la gradación que necesitan para acceder a la vida espiritual, que esto es una locura. Imagínense ustedes que una persona, la que sea, de repente se pare delante de usted y le diga: yo hablé con Dios y Dios me dijo que tú eres un elegido para que nos sigas a nosotros. Eso es una verdadera locura. Eso sucede en grupos humanos, y también sucede en las familias narcisistas, donde el padre o la madre le manejan literalmente la vida a los hijos, donde le dicen: tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello porque yo lo digo, y yo soy el padre o soy la madre y yo soy infalible. Fíjense nada más qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo puede decir alguien que es infalible? Esto es verdaderamente demencial, pero bueno, pues esa es la realidad en este sentido, ¿no? Vamos a continuar entonces con este asunto, donde la infalibilidad del padre y la madre la tendríamos que poner en duda, y la convivencia tendría que ser de otra manera para que fuera sana. Tendría que llegarse a acuerdos y consensos en el nivel familiar, porque estas familias están gobernadas por el narciso, por los narcisistas, y por lo tanto padres sumamente egoístas, ¿sí? El egoísmo es lo que domina, es el denominador común presente en todas las familias narcisistas. Es la necesidad del sistema parental de tener la prioridad sobre todo lo que hacen los hijos, sobre todas las necesidades de los hijos. Estas familias narcisistas de repente tienen sus remansos de paz. Están llenas de exigencias porque los padres siempre, constantemente, activa o pasivamente, fíjense ustedes en esto, activa o pasivamente están exigiendo a los miembros de la familia que desarrollen tal o cual cosa, que se desarrollen de tal o cual manera. Están exigiendo con sus miradas, con sus actitudes, con sus gestos o verbalmente, le están exigiendo a los hijos que cumplan con sus tareas para satisfacer no las necesidades de realización de los hijos en lo personal. Están exigiendo que cumplan los hijos con sus actividades, con sus tareas, con sus cosas, para satisfacerse ellos mismos, para poder presumir en las reuniones cómo llevan a su familia, para poder mostrarse ante la sociedad como una familia ejemplar, para poder salir en la foto como la familia perfecta, todos sonrientes. ¿Vieron ustedes el banner el banner magnífico que nos pusieron ahí para anunciar este programa? Pues así como esa foto, donde todos están sonrientes, donde todos se ven frescos,
donde todos se ven satisfechos, donde todos tienen un gesto de satisfacción, de alegría, de realización. Bueno, pues esa es la imagen que les llena el ego a los padres narcisistas. Entonces, viven de la imagen y para la imagen. Viven de la satisfacción de sus deseos para que toda la gente diga, mira, qué gran director de familia es este. Él les ayudó y les pudo resolver la vida a todos los que le rodean. El padre o la madre o ambos padres pueden ser, generalmente es en estos casos ambos padres. Y entonces de repente entre tanta exigencia pasiva o activa hay sus momentos de remanso, y estos especialistas en el chantaje y la manipulación, estos narcisistas, padre o madre o ambos, bombardean de amor, llenan de amor el ambiente o a los hijos, para luego devaluarlos. Fíjense ustedes, inflan el globo: te quiero mucho, eres maravilloso, eres un hijo extraordinario, eres lo mejor que me ha pasado, para luego desvalorarlos. O sea, les dan la sobadita y luego el garrotazo. Así, de esa manera, se cría y se estimula, perdónenme ustedes, a los animales, a través de sobaditas y luego de garrotazos. Esto va creando lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo, donde las víctimas se enamoran del victimario, donde las víctimas ceden su voluntad al victimario. Esto sucede en las familias narcisistas, en las sectas religiosas y en este tipo de pseudogrupos que yo les mencionaba hace un momento, de pseudogrupos de ayuda mutua, porque no tienen la reglamentación esta, o no reglamentación, sino la estructura de convivencia, que es importantísimo tener una estructura de convivencia, tanto en la familia como en cualquier grupo humano, desarrollar una estructura de convivencia. Para que esto se logre, necesitan estar todos de acuerdo en crear una estructura de convivencia donde se respete la individualidad de las personas y se pueda llegar a un consenso de todas las necesidades y de todas las formas de ser diversas de los hijos y de los padres, obviamente, pero esto pues no lo va a hacer un narcisista. Y entonces, ¿ha escuchado usted los mantras de las familias narcisistas seguramente? Donde, por ejemplo, dicen, es que todas las familias son disfuncionales. Lo más importante es la familia. Y así van diciendo este tipo de mantras para autoconvencerse de que están bien. Pero vamos a un corte y regresamos para finalizar con este tema de las familias narcisistas. No se vayan. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Lesa, la radio de todos. Para promover la cultura de protección civil y optimizar los mecanismos y protocolos de emergencia, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl realiza un simulacro general el próximo 19 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, por lo que será activado nuestro sistema de alertamiento sísmico. Recuerda, mantén la calma y participa. Además, te invitamos a ingresar a la página www.nesa.gov.mx y descargar el manual para generar tu plan familiar de emergencia. Recuerda, este 19 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, simulacro sísmico en todo el municipio. ¡Súmate!
En esa la seguridad es tarea de todos. Gobierno Municipal. Tener en tu hogar armas de fuego puede tener consecuencias trágicas. No expongas a tu familia. El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Defensa Nacional, te invitan al canje de armas 2019. Cambia tus armas y cartuchos sin importar el tipo de calibre y obtén dinero en efectivo, electrodomésticos o membresías deportivas. El trámite es totalmente anónimo. Te esperamos en la explanada del Palacio Municipal del 2 al 21 de septiembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Unidos trabajamos por un mejor municipio. Nesa, ciudad de todos. Gobierno Municipal. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Bueno, pues estamos ya de regreso con este tema que puede ser muy extenso y que de hecho es muy extenso porque las familias son un paradigma muy enigmático, muy intrincado. Hablábamos hace un momento de toda esta fábrica de sufrimientos, de todos estos sufrimientos que se fabrican al interior de las familias. Saludos a Loto Aide, que también nos está viendo. Bueno, pues estas familias narcisistas van generando un sentimiento de evaluación en los hijos. Los niños aprenden que sus sentimientos tienen un valor mínimo o muy pequeño o hasta negativo. Comienzan a desprenderse de sus sentimientos, a perder el contacto con sus propios sentimientos, y por lo general esta negación de sentimientos es funcional para el niño porque expresarlos solamente alimentaría el fuego. Es decir, son niños de estas familias narcisistas que no se atreven a dar opiniones porque inmediatamente cae sobre ellos el dedo flamígero, la mirada culpabilizante, hostigante del padre o de la madre, como diciéndole: cállate, no estés hablando de las cosas que no debes, como impidiendo la libre expresión de los sentimientos de los niños. En lugar de entender o de reconocer o validar sus propias necesidades, estos niños desarrollan un sentido exagerado de su impacto en las necesidades de sus padres. Es decir, se convierten en siervos de los padres, se convierten en esclavos al servicio de las deidades llamadas padres, de los dioses llamados padres. Esto es lo que sucede en estas familias narcisistas. Debemos recordar que estos deidades parentales o estos padres que se autonombran infalibles son gentes llenas de defectos, son gentes llenas de problemáticas y de locura. Pero como a nosotros nos han dicho que debemos honrar al padre y a la madre, no somos capaces de verlos de una manera objetiva. Necesariamente tenemos que ir viendo de una manera objetiva a estas personas, estos seres que evidentemente les debemos el estar aquí y les debemos el habernos podido sustentar y haber podido sobrevivir en esta tierra, en este mundo. Sin embargo,
es una deuda que están pagando porque ellos también se la deben a otros que fueron los que los engendraron y los trajeron a este mundo, y esos a otros, y así es una cadena interminable de nacimientos e interacciones, lo que ha formado a esta humanidad. ¿Usted ha escuchado o dicho la frase: ya cállate porque vas a molestar a tu padre o a tu madre? ¿Usted ha escuchado estas cosas? Seguramente sí, y sobre todo en estos días como el 15 de septiembre, como la Navidad, estos días donde hay un ambiente más familiar. Muchas veces alguien se atreve a decir algo, a decir sus inconformidades, a manifestar que no está de acuerdo con ciertas situaciones o cosas, y el resto de la familia se le echa encima porque actúan como vasallos, como la guardia armada de el padre o la madre, como los guaruras, condicionados por esta autoridad moral que se supone tienen el padre o la madre. Imagínese usted el siguiente cuadro: una familia donde el padre, digamos, sea tranza, donde el padre sea alguien que ha defraudado, que tiene negocios turbios, la madre que haya sido una mujer por ahí de, digamos, de cascos ligeros y ese tipo de cosas, por decirlo menos, o que, bueno, es una expresión ya muy anticuada, pero que haya sido, digamos, arribista o que haya sido trepadora o este tipo de cosas, y que después se quieran hacer pasar por gentes respetables y hasta inmaculadas delante de los hijos, y que por este tipo de negocios turbios haya logrado acumular fortuna o cierta fama o cierto prestigio, y entonces intente hacerse pasar delante de la sociedad por alguien respetabilísimo, por alguien que tiene autoridad moral, por alguien que tiene un prestigio inmaculado, delante de la sociedad y delante de los hijos, y entonces entrene a sus hijos para seguir cultivando esta farsa, porque es una farsa. Hay mucho farsante en la sociedad que vive bajo estas condiciones y estos condicionamientos. Entonces los demás familiares actúan como les conviene, como es alguien que tiene el poder, que genera en su ámbito, que genera el insano dominio, digamos, del dinero, porque llega un momento en que se convierte en insano el dominio del dinero, el dominio que ejerce el dinero. Es capaz de comprar conciencias, de sumergir conciencias, de generar conflictos muy serios entre las personas. Y todos estos conflictos que hay al interior de las familias o al exterior se van tapando con esta supuesta respetabilidad u honorabilidad. Y hasta muchas de estas familias van a hacer en familia donativos caritativos, caridades, para tapar todas las deficiencias que tienen. Es decir, practican una caridad hipócrita, tratando de hacerse sentir más respetables, o de verse o de crear una imagen de mayor respetabilidad. Entonces, bueno, pues todo esto es hipocresía, es mentira, es farsa.
no llegan a aprender cómo validar sus propios sentimientos los hijos y cómo satisfacer sus propias necesidades. Es decir, en este tipo de familias se crean parásitos emocionales e incluso parásitos funcionales en medio de la sociedad. No diríamos parásitos funcionales, sino parásitos disfuncionales en medio de la sociedad. Hijos que dependen completamente de la anuencia y la autorización del padre o la madre para desempeñar o desarrollar cualquier actividad. Hijos que no pueden lograr su independencia, que están hasta los 30, 40 o 50 años acostados en el sillón de la casa para cuidar a su mamá, o para cuidar a su papá, o para cuidar a su familia, y que piensan que esto les genera una gran respetabilidad y que esto justifica su existencia. La existencia no tiene que ser justificada, no tiene que justificarse. La existencia está justificada per se. El que está aquí es porque tiene que estar aquí. No es necesario estar justificando la existencia. Todos los que estamos aquí, ni están todos los son, ni son todos los que están, dice el dicho, los que estamos aquí somos los que tenemos que estar. La existencia está justificada desde el momento en que se nos permite, por lo que usted quiera, por un poder superior, por la evolución, por lo que usted quiera, y desde el ángulo que usted lo vea, estamos aquí por algo. Tenemos, nuestra existencia tiene una razón de ser por sí misma. Entonces, no tenemos que buscar satisfacer necesidades de otros, ni una cosa es la empatía, que es el lograr, digamos, establecer una relación de igualdad con otros u otro ser humano, y otra cosa es la búsqueda de agradar a los demás, de agradar. Por eso hay tanto que da bien en este mundo, por eso hay tanta gente que tiene este patrón de ser políticamente correcto y quedar bien con toda la gente a costa de sus propios sentimientos, a costa de su propia infelicidad. Esos son los hijos de las familias narcisistas. Con el tiempo estos niños sufren un adormecimiento semipermanente de sus sentimientos. En la edad adulta, estos individuos de familias narcisistas no llegan a saber lo que sienten, excepto por ciertos grados de desesperación, de frustración e insatisfacción. Y hasta cuando les está apretando realmente el zapato es cuando entonces pueden empezar a tratar de darle un giro a su vida, a tratar de transformarse. Hay gente que se queda esclavizada al servicio de los padres, del padre o de la madre narcisista, tratando de agradar siempre los dictados de estos tiranos, de estos dictadores, de estas deidades parentales. Estas familias narcisistas pudimos haberlos llamado el modelo centrado alrededor de los padres. Eso porque hay una relación para la mayoría de nosotros con la palabra narcisismo que es descriptivamente significativa y comunicadora, y por ello existen muchas cuestiones tácitas como el chantaje, la manipulación, la deificación de los padres, el no verlos como seres humanos, como lo que son, sino el verlos como lo que no son, el verlos como seres infalibles. En una familia narcisista disfuncional, nadie consigue
entender quién es en realidad. Todos permanecen bajo la incógnita de quién soy yo, porque no me dedico a mí, no me dedico a mi crecimiento y autorrealización, a mi realización personal. Me dedico a satisfacer dentro de una familia narcisista lo que quiere el padre o lo que quiere la madre. ¿Han escuchado ustedes esta frase típica incluso en las películas de la era de oro del cine mexicano? Mi madrecita santa. Pues no es una madrecita santa, ni mi padre inmaculado, honrado, etcétera, etcétera. Una familia funcione para lo que es. Una familia es una plataforma de despegue para los seres humanos, para su autorrealización. Entonces, dentro de estas familias narcisistas existe el rol de la mártir de la familia, y es aquel o aquella persona que se desarrolla, que contribuye a la disfunción de la familia con su codependencia sobre uno de los padres, generalmente sobre el narcisista. Existe el héroe, que es el que se pone la máscara heroica, es quien compensa con la vida doméstica disfuncional, es alguien hiperresponsable, autosuficiente, a menudo perfeccionista, tiene éxito, de las puertas hacia afuera parece que todo le va bien y que es feliz, pero no es así. Tenemos al niño o a la niña dorada, que es el destinatario o la destinataria de todas las proyecciones positivas de la familia narcisista y es su hijo favorito. Y tenemos por último, y para cerrar este programa, al chivo expiatorio. El chivo expiatorio es el niño problemático, es el que crea problemas, es el miembro de la familia que siempre parece desafiante, hostil, enfadado, que no está de acuerdo con las cosas. El chivo expiatorio es el que cuenta la verdad sobre la familia y a menudo se atreve a verbalizarla o representa el problema que la familia intenta ocultar o negar. Generalmente son los que se dan cuenta y los que hablan abiertamente de la disfunción familiar, pero son censurados o callados por el resto de la familia porque se trata de conservar una imagen falsa y de continuar con la farsa que ha planteado y que ha estructurado la familia narcisista. Sálgase de ese círculo, busque su realización personal, sea empático con su familia, pero busque su propio destino, su realización personal, conózcase a sí mismo. Esa es la clave de todo este asunto, conocerse a sí mismo y respetarse a sí mismo. Y bueno, con esto nos vamos de esta edición de Mundo Enigma. Los esperamos, primero Dios, la próxima semana, el miércoles venidero. Y recuerde que mañana va a haber un mega simulacro, estén atentos, no les vaya a entrar el pánico, es un simulacro mañana 19 de septiembre de 2019. Nos vemos la próxima semana. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.